Esta semana en Tenemos que Hablar tenemos de invitada a Célida López, secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Hablamos de todo un poco, en especial de lo que a usted le interesa, las próximas elecciones. Quédate con nosotros en Tenemos que Hablar con Carlos Romero. Muy buenas tardes, excelente tarde para ustedes. Les agradezco mucho estar al pendiente y siempre en contacto aquí con este podcast que se llama Tenemos que Hablar, siempre con invitadas e invitados muy interesantes que seguramente tienen un enfoque que a usted le puede interesar y que puede usted tener otra perspectiva de la vida y del trabajo de las personas que nos acompañan aquí en este podcast. Le agradezco esta tarde tener la presencia de Célida López, ella pues ampliamente conocida en la política, en la materia gubernamental. Y bueno, esta tarde le agradezco mucho estar con nosotros aquí. Célida, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, amigo. Me da mucho gusto estar acá contigo. Por Oye, fin se nos hizo. Sí, después de mucho tiempo. Yo había buscado por mucho tiempo, había correteado esta entrevista por mucho tiempo. Así que Encantada. te agradezco Aquí que estoy estés. lista para platicar. Oye, gracias, bienvenida. Bueno, primero que todo, te han preguntado ya muchas veces que si vas a competir por la gubernatura, que si quieres ya ir a buscar la grande, como le dicen, ¿no? Eh, y pues, si quieres empezamos por ese tema que a mí en lo personal es el de interés de toda la gente. Sí, me parece que sí es un tema de mucha importancia, sobre todo porque los esfuerzos que se han hecho hasta el momento por parte de nuestro gobernador Alfonso Durazo requieren una continuidad, yo diría una continuidad adecuada y una continuidad que esté en manos de un gobernante con capacidad probada. Me parece que es muy delicado a veces el subestimar que en la política los candidatos solamente terminen siendo populares o agradables para el público. Es importante que los gobernantes tengan capacidad. Y la capacidad probada, pues es evidentemente un lujo el que podamos elegir de una boleta electoral a personas que ya hayan tenido responsabilidades de gobierno, que hayan demostrado pues su nivel de compromiso, su honestidad, su carácter ante las crisis. El, el gobernante que se hace pequeño ante las crisis termina escondiéndose, dándole espalda a los problemas, pero en un mundo en donde las crisis son permanentes y los problemas cada vez son mayores, pues tú requieres gobernantes que tengan el empuje, las ganas de resolver, de dialogar, de escuchar. Y hemos tenido la oportunidad de acompañar al gobernador en estos casi 5 años. No está muy lejos el mes de septiembre para que él cumpla sus primeros 5 años de su sexenio. Y creo que es importante decirte que he tenido la fortuna de aprender mucho de él. Es un político muy exigente, muy disciplinado, muy entregado, no se distrae. Y creo que ese celo, permíteme llamarlo así, el celo natural de cualquier gobernador o gobernadora que termina un sexenio, pues es entregar una administración a un gobernante que le dé continuidad a ese ritmo de trabajo, a ese legado. Y tengo la capacidad, me siento con esta fuerza y con la tranquilidad, la serenidad de decirte que aún y a pesar de que estoy consciente del reto gigante que significa gobernar el estado de Sonora, siento que tenemos pues mucha experiencia en diferentes áreas. Y por supuesto, haber sido diputada local ayudó muchísimo para entender el contexto estatal, el hecho de haber estado desde muy joven en el gobierno del estado como subsecretaria de Desarrollo Social me permitió también conocer la situación distinta que viven todas las regiones del estado. La alcaldía de Hermosillo nos forja en este quehacer diario de la gobernanza, en donde todos los días hay problemas, todos los días hay crisis. Administrar los servicios públicos de una capital como Hermosillo es una gran escuela. Vivimos junto con la sociedad una de las pandemias más severas, más difíciles,
y salimos adelante juntos en equipo, sin pelearnos con nadie, sin confrontaciones con nadie. Pudimos ponernos de acuerdo con los comerciantes, pudimos ponernos de acuerdo con el sindicato, con los trabajadores del ayuntamiento, tuvimos una gran relación con la policía municipal, logramos bajar los índices y también los tiempos de respuesta. Se atendieron áreas que nunca nadie había querido atender, como fue la Costa de Hermosillo. Y creo sinceramente que este acompañamiento con el gobernador en diferentes secretarías, en la Secretaría de Turismo, como jefa de oficina del gobernador y coordinadora a su vez del gabinete, en la secretaría, desde mi punto de vista, que abraza el corazón de la identidad sonorense, nuestros ganaderos, agricultores, pescadores. La Zagarpa ha sido para mí una gran oportunidad de conocer las entrañas de la actividad primaria de nuestro estado. Y todo esto nos da la fuerza, el conocimiento y la capacidad para podernos plantear este reto y levantar la mano para participar en el proceso interno de Morena, pues es un tema de mucha responsabilidad. Creo que el método es muy noble, la encuesta territorial, el que nuestro partido, nuestro movimiento con los partidos aliados, PT Verde, PES, en el estado, pero a nivel nacional, pues en esta mesa en donde los partidos que forman la coalición siguen con el método de la encuesta. Me parece que es un buen método en donde finalmente recoges el sentir del pueblo sonorense, que tiene todo el derecho de elegir quién debería de ser el candidato o la candidata del gobierno del estado de Sonora. Es difícil porque en Morena todavía no hay una convocatoria como tal para el proceso interno. Se nos anunció que el 22 de junio son los registros derivados del Consejo Nacional y desde mi punto de vista creo que el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum, la ratificación que hace el gobernador de lo que comentó la presidenta sobre que los aspirantes y quienes deseamos participar en el proceso interno debemos presentar nuestra renuncia o licencia, pues esto va a ser evidentemente uno de los requisitos que vendrán en la convocatoria, ¿no? Para Sí. registrarte el 22 de junio, pues tendrás que estar separada de un cargo público o bien pedir licencia en caso de los compañeros que tengan una responsabilidad electoral, ¿no? Ganada Sí, en las porque urnas. además moralmente es lo indicado, ¿no? Sí, yo lo he venido sosteniendo desde hace tiempo atrás. Creo que eso es lo más adecuado. Es complejo el proceso porque finalmente el estado de Sonora es enorme. Ujú. Desplazarte por el estado requiere de mucho tiempo Sí. y es importante, creo que pues el pueblo de Sonora tenga el conocimiento, ¿no? De que en Morena se tiene un proceso interno, que es una encuesta, el método para elegir al coordinador estatal de la defensa de los comités de Morena en todo el estado. Este es el cargo por el que se participa en el proceso interno. Y este coordinador estatal, después, cuando llegan los tiempos de la convocatoria constitucional, se convierte en el aspirante oficialmente a ser el candidato a gobernador o candidata a gobernadora. Entonces, por lo pronto, la única fecha que tenemos segura es que el 22 de junio nos tenemos que registrar. Célida López, ¿qué te hace pensar que tú pudieras, un perfil como el tuyo, pudiera ser el indicado para suceder al gobernador Alfonso Durazo? Habida cuenta, ya me dijiste que se necesita una persona con carácter, una persona firme que tenga experiencia. Todo lo que ya me dijiste, tú has sido secretaria de Turismo en este gobierno, ¿no? Has sido jefa de la oficina del Ejecutivo Estatal, ya fuiste alcaldesa, fuiste diputada local, bueno, tuviste diferentes cargos y encargos, ¿no? Sobre todo. Pero, ¿qué te hace pensar que tu perfil es el adecuado, el idóneo para Mira, suceder al gobernador? pienso que la gente tiene un gran criterio. A mí me da mucha tranquilidad que el proceso que se elige es una encuesta. La Ujú. gente no se equivoca. Es verdad que a veces la imagen que se proyecta a lo mejor no es tan
exacta, ¿no? Más con personalidades como la mía, en donde digamos que somos piedras que caen al agua y hacen olas, y que nuestro caminar, pues hemos decidido ser auténticos. Ujú. El manual del político, el correctamente bien portado, bien hablado, pues no es un manual que yo haya querido seguir. Yo creo que eso nadie te lo puede escatimar. Tú, que has sido auténtica, eso Y nadie te lo puede pienso, de escatimar. verdad, Carlos, pienso que a veces eso puede no gustar. Ujú. Me parece, lo digo con mucho respeto, que las mujeres dóciles, las mujeres que son, digamos, más cautas en la política, a veces avanzan más rápido o suelen encontrar padrinos de manera más fácil. En mi caso no, te lo digo con toda honestidad, yo me considero una mujer que nunca ha tenido padrino político. Nuestra carrera política ha tenido siempre esta característica, ¿no? De que hay que luchar, hay que ganarse los espacios con trabajo, tiene uno que demostrar que se tiene la templanza, que se tiene la paciencia, que se tiene el conocimiento. Desde la primera vez que busqué ser candidata, siempre me dijeron, tienes que ganar una encuesta. Entonces, a mí no me asusta la competencia y por eso creo que quien debe de responder, ¿no? El está o no está capacitada, es apta o no es apta. Me parece que esa decisión la deben de tomar los sonorenses y es bueno que el sonorense tenga opciones. Hay varias opciones, afortunadamente, en nuestro movimiento. Hasta el día de hoy, públicamente, 6 compañeros, somos 6 las personas interesadas en participar en el proceso interno. Y yo te Sí. puedo hablar de cada uno de ellos y te puedo dar mi opinión de cada uno de ellos, pero eso no es lo relevante. Lo relevante es que los sonorenses van a fijar un criterio de cada uno de los personajes. Y entonces me parece muy interesante, me parece de muchísima relevancia el que Morena, pudiendo tomar decisiones cupulares, Ujú. pudiendo cerrar la decisión a una mesa de dirigentes, dicen, vamos por encuesta. Yo creo que Ujú. esa es una de las enseñanzas que nos dejó López Obrador, que siempre decía la sabiduría del pueblo, hay que escuchar al pueblo. Y sí, definitivamente creo que la gente lo que está buscando son gobernantes que les atiendan, que les escuchen, que estén echados para adelante, que tengan la capacidad de resolver. Hay muchas personas que a mí me han preguntado y me dicen, ¿no te da miedo? ¿No te da miedo? Es muy difícil decir de frente, no tengo miedo. La Sí, realidad es que yo creo que todas las personas que decidimos participar en política en muchos momentos de nuestra carrera podemos sentir miedo, sí. pero es mucho más grande tu interés y tu deseo, tu vocación de hacer las cosas bien. Y yo sé que se necesita tener valor Sí. para tomar decisiones y creo que esa es la parte más importante de este proceso. Hay que tener el valor primero para levantar la mano y para decir, aquí estoy, quiero Sí. participar. Ojalá que el tiempo de mujeres también llegue para Sonora en la Cuarta Transformación. Eh, el, yo ahorita escuchaba que decías el tema de la encuesta. ¿Cómo crees que te ve la gente de Morena? Porque va a ser muy importante cómo te vean realmente los duros de Morena, esa gente que ha estado por siempre, ¿no? Que fue iniciadora del Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Cómo te ven a ti? Porque tú entraste a ese movimiento ya cuando López Obrador fue candidato, ¿no? Sí, Entonces, claro. ¿cómo crees que te ve la gente de Morena? Y si crees que vas a tener el respaldo de esa gente, si ya te ven como alguien de Morena, si ya no te ven como aquella persona que venía del PAN hacia Morena, O del ¿cómo te ven? PT, ¿O del PT? ¿Cómo? el Sí, tema de la candidatura al Senado por el PT, pues eso fue un proceso que nos afectó desde el punto de vista de que mucha gente se confundió
e incluso pensaban que yo que había dejado mi militancia en Morena. Sí, Lo dijimos muchas veces y yo no me canso de repetirlo. sí. No soy militante del PT, Ujú, mi militancia siempre ha estado en Morena, sí, que por cierto voy a cumplir 9 años, Carlos. sí. Me gusta decirlo porque 9 pareciera años. que acabamos de llegar. Ujú, Tenemos 9 años militando en Morena. sí, Y en esta militancia llegó el punto en el que el gobernador Alfonso Durazo me pide que le ayude con el plan C. Y entonces ahí es en donde la fórmula del PT, como tú lo sabes, tenía una misión especial y era la de evitar que el PRIAN se quedara con la senaduría de tercera minoría. Eh, Primera minoría, o sea, el tercer senador, ese era el que teníamos que evitar, ujú, que llegara alguien del PRIAN. ujú, Entonces, yo te diría, los fundadores de Morena son gente que ha sido muy generosa. Los fundadores de Morena. ujú, Curiosamente, cuando tú hablas con los fundadores, cuando te reúnes con fundadores de Morena en diferentes municipios, es gente amable, es gente que tiene muchísima apertura, es gente que valora la aportación, el entusiasmo que le hemos impreso a esta a esta responsabilidad, porque ser militante de un partido es una gran responsabilidad. Yo creo que cuando tú haces la pregunta en las encuestas, sí, curiosamente, porque hemos estado nosotros haciendo ejercicios de medición, me sí, va bastante bien sí, en la encuesta, sí, bastante bien en la sí, pregunta de quién te gustaría que fuera, ¿no? La candidata de Morena o el candidato me va muy bien, sí, porque la gente del pueblo de Sonora me identifica con Morena. sí, Y creo que hay algunas voces o algunos grupos, que esto es normal, Carlos, en todos los sí, partidos políticos, en absolutamente todos los partidos políticos, querramos o no aceptarlo, hay una pugna interna por el poder. sí, claro. Y el que llegue una persona en automático desplaza a otros equipos. Esto sucede también en Morena y va a suceder en todos los tiempos de la actividad política del ser humano. Es imposible que no tengamos en cuenta que dentro de los partidos políticos va a haber sus jaloneos, va a haber los subgrupos, qué es lo que tenemos que trabajar y en qué debemos de enfocarnos, pues en un proceso de unidad. Y ahí sí decirte con toda claridad que yo respeto muchísimo a mis compañeros. Evidentemente, el corazón ahí está latiendo y hay compañeros a los que se les quiere mucho y se les respeta porque hay una afinidad, porque hay un entendimiento. Por ejemplo, te lo puedo decir con toda claridad, Javier Lamarque, que es fundador de Morena, ha sido para mí un referente de madurez política, de altura de miras. Es un hombre generoso, es un hombre extraordinariamente incluyente, un hombre con una gran visión, que desde que yo llegué a Morena, siempre su trato fue muy, muy generoso. Cordial. Te hablo también de Fermín González Gagiola, que fue el primer presidente del Consejo Estatal de Morena, que fue Sí, mi compañero síndico. Después, cuando yo me fui a la reelección, él se quedó como presidente municipal. El profesor Fermín González Gagiola es un hombre radical de izquierda, sí, pero un histórico de la es una izquierda. persona con quien yo pude construir. Mari Carrasco, que es una mujer fundadora del movimiento, una persona a la que yo quiero muchísimo y admiro. Y te puedo mencionar 10, 15, 20 fundadores, gente que estuvo ahí desde el primer día, Sí, buscando que salieran adelante las asambleas. sí, 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 Entonces, decirte con toda claridad, yo me siento querida, arropada, soy de Morena, soy militante de Morena desde que llego por invitación del presidente López Obrador. Lo que he hecho siempre es defender los principios. Yo no llego a un movimiento y estoy desde una esquina viendo el movimiento. Yo llegué al movimiento y entro al movimiento sí, y estudio al movimiento y hago mi reflexión permanente de la importancia, de la influencia de este gobierno progresista y de izquierda, de los logros que ha tenido la Cuarta Transformación. Y es sí, importante interiorizarlo porque ¿cómo puedes pretender
dirigir un movimiento, gobernar un estado emanado de Morena si no interiorizas sus valores y sus principios. Entonces, Claro. soy una mujer que apasionada, yo soy una mujer apasionada, entregada en lo que creo, en lo que hago, y me parece que puede haber mucho camino en donde se sigan sumando muchas personas al movimiento. O sea, sí creo que esta idea de ya somos muchos, cerremos la puerta, que ya no entre nadie, es completamente errónea, y Sí. me da mucho gusto que Morena haya abierto este proceso de afiliación. Tú lo acabas de ver desde hace unos meses. Somos, por cierto, uno de los partidos políticos más grandes del mundo. Sí. Hace poco vi un artículo donde venía la cantidad de millones de personas afiliadas, y Morena es uno de los partidos más grandes del mundo en su afiliación, porque este movimiento es un movimiento abierto y porque el trabajo de los militantes de un partido político es seguir invitando y seguir en la formación política. Sí. Me decías del tema de Javier Lamarque, te referiste pues los 6, las y los 6 figuras que seguramente ya levantaron la mano para competir por esta coordinación, ¿no? Ya la levantaron. Sí, 6, 3 mujeres, 6. 3 hombres. Sí, está campechaneadito, ¿no? Está balanceado Bien en cuanto al equitativo, término. hasta el momento. Ajá. Porque puede haber cambios, evidentemente, hasta que no llegue el 22 de junio y veamos la decisión final de quienes realmente van a decidir ser encuestados. Sí, en este tema de la encuesta, fíjate que no hace mucho me llegaba una llamada a mí preguntándome si te conocíamos, ¿no? ¿Tú ya te estás midiendo, ya estás haciendo alguna Hay encuesta? muchas encuestas. A mí con mucha frecuencia me comentan, oye, me entró una llamada, oye, fíjate que me entró un mensaje. Hay diferentes métodos para hacer encuestas y hay muchísima gente haciendo encuestas, mucha gente. Ujú. Tanto dentro de el movimiento, pues somos 6 interesados. Además, las empresas, que muchas de ellas, déjame decirte que son empresas que lamentablemente, pues, cobran por subirte o bajarte. Si tienes Sí, dinero, tú puedes pagar, lamentablemente así es. Esto de ir generando una percepción de victoria, desgraciadamente se presta para que algunas empresas pues estén recibiendo dinero de los aspirantes, y no solamente reciben dinero de un partido, reciben dinero de varios partidos políticos y de varios aspirantes. Entonces, pues es una época muy buena para muchas empresas. sí. Y esto lo digo con mucho respeto porque en lo personal estuve saliendo bastante bien en unas encuestas y de repente la semana pasada me bajaron 10 puntos, ¿no? Ajá. Los que saben de política, los que conocen de mediciones profesionales saben que subir un punto es muy complejo, pero Sí, también bajarlo igual de complejo. Entonces, sí, no puedes en un mes bajar 10 puntos, ¿no? Tendría que haber sucedido una tragedia, un hecho así, un hecatombe. Pero sí, bueno, finalmente son empresas que llegan a arreglos económicos. Y es sí, importante decirlo porque, bueno, pues mucha gente a veces se va con esta idea de, incluso de encuestas que ni las empresas existen, ¿no? sí, Inventan un nombre, suben a Facebook una pantalla de barras y ponen a los diferentes candidatos. La encuesta buena, la encuesta de verdad, es la encuesta territorial. Las empresas sí. serias de este país que hacen encuestas son territoriales, y sí, por supuesto, hemos tenido la oportunidad de medirnos Ujú. porque es un tema profesional. No se vale decir, yo quiero, y levantar la mano, y tienes que levantar la mano, pero además lo tienes que hacer con pues mucha seriedad, y los resultados de una encuesta que nosotros mandamos a hacer a Ujú, principios de año con De las Heras, ujú. nos Ah, es dio una encuestadora seria, ¿eh? muy seria, de las mejores, las más prestigiadas del país. Y en esa encuesta tuvimos acceso a la posibilidad de evaluar el escenario político. Yo tenía 6 meses
un poco más, que había tomado yo la decisión de no participar en el proceso electoral del 27. Ujú. Sin embargo, hubo algunos acontecimientos en diciembre que me llevaron a una reflexión de pensar y repensar cuál es el papel de la mujer en la política sonorense. Y me parece que uno de los legados que yo aspiro a dejarle a muchas generaciones de mujeres es que no debemos, no debemos someternos a la voluntad de otros cuando nuestro talento, nuestra capacidad sí está siendo reconocida por las mayorías. Y cuando las mayorías, cuando el pueblo reconoce tu talento y tus capacidades, pues tienes que luchar para que sean respetadas. Yo creo que los derechos políticos de las mujeres que hemos venido conquistando se tienen que defender. Y por eso yo creo que la encuesta es un buen método. Creo que hay que tener ese valor. eh, Me daba mucha risa, hace unos días me encontraba unos compañeros que fueron compañeros diputados por allá del 2015, 16 y en broma me decían, ¿cómo andas? Te vemos en las mismas, ¿no? Ganando encuestas, pero bloqueada. Ujú. Y bueno, se ha venido instalando esta idea, ¿no? De que Célida López no es la favorita, de que Célida López no es la persona que el gobernador quisiera que fuera. Sin embargo, yo creo que nuestro gobernador es un hombre maduro, es un hombre inteligente, es un hombre de Estado. Y yo lo que siempre les contesto es, aquí estoy haciendo uso de toda mi libertad. El gobernador es un hombre que cuando yo platico con él de esta posibilidad de participar, me dijo, adelante, lo puedes hacer, tienes que hacerlo, es tu derecho. Y yo eso es algo que yo valoro muchísimo, Ujú. porque aún siendo su secretaria, él es mi jefe institucional y además moralmente yo reconozco que él es mi jefe político, que esto es algo todavía más importante, Sí, porque el que sea mi jefe institucional termina en el momento en que yo presente mi renuncia. Pero sí. el que yo reconozca a Alfonso Durazo como mi jefe político y la autoridad moral del movimiento a quien yo reconozco como mi jefe político, eso no termina con una renuncia. Esto es algo que yo he venido haciendo toda mi carrera política. Soy una mujer muy agradecida. Sé que al gobernador tal vez por su formación, por su historia política, le puede parecer mi estilo a veces arrebatado, a veces bronco, demasiado echado para adelante, pero al final yo también sé que el gobernador reconoce, porque me lo ha dicho y es algo que yo agradezco mucho, el que ha hecho en corto sus comentarios conmigo de un reconocimiento genuino a mi trabajo. Vamos a cumplir 5 años trabajando juntos y en Ujú. estos 5 años yo tengo mucho agradecimiento. Sí, es que en ningún momento has estado en la banca, ¿no? Como se dice, Siempre hemos estado estuviste en el primero en campo de turismo, batalla. en el campo de batalla. Oye, y, finalmente, Alfonso Durazo es uno de los políticos más importantes del país. Así Entonces, es. yo creo que tu reconocimiento, pues, Y es yo estoy importante. tranquila, Carlos. Yo creo que lo más importante decirte es que este no es un propósito que no tenga la inteligencia emocional y la madurez política que se requiere. Yo Sí, sé que la política es de tiempos, entiendo perfectamente que el movimiento está en un proceso también de fortalecimiento. Me considero una persona que va a aportarle muchísimo a este proceso porque finalmente es el primer proceso de sucesión que vive Morena en el Estado sí. y que haya este recuerdo de que fue un proceso democrático, que fue un proceso con equidad y que tengamos el recuerdo de que participaron muchas personas, mujeres y hombres muy valientes, muy destacados, trayectorias impecables, la de todos, ¿eh? Porque todos, a lo mejor unos más, unos menos, pero todos tienen muchos logros en su carrera. Y yo me declaro desde ahorita un factor de unidad, independientemente del resultado de esa encuesta, y creo que esto es importante resaltarlo,
porque también hay intereses de personas que te quieren dibujar como una persona rebelde, como una persona indisciplinada, es que si no se la dan se va a ir a otro partido. Me da risa porque de repente veo columnas, ¿no? Que O empiezan hasta a, te hacen memes, sí, dibujos y eso, o que ¿no? me quieren relacionar, ¿no? Como hace poco que salió una columna de Riva Palacio Sí, diciendo que a Célida López la apoyaba un personaje de la familia del presidente López Obrador. No hay absolutamente nada de eso. Yo no tengo ningún padrino político en la Ciudad de México. sí. Y aquí en Sonora, lo digo con todo respeto, yo tampoco siento que tengo un padrino en Sonora. Ujú. Lo que tengo es, repito, un jefe político, una autoridad moral a la que yo reconozco como mi jefe político, pero Alfonso Durazo no ha sido mi padrino. Ujú. No he sido yo bendecida como otras personas sí lo han sido en el gabinete del gobernador, que de no tener experiencia se les da espacios de muchísima responsabilidad. Eso sí es un padrino político. Apadrinar a alguien es tomarle de la mano y llevarle a diferentes puestos, dándoles oportunidades que nunca nadie antes te las hubiera dado si no te hubiera apadrinado. Las responsabilidades que yo he asumido me las he ganado por mi capacidad, por mi entereza, por mi compromiso y siempre va a ser así. Entonces, yo desde ahorita te digo, independientemente de quién gane la encuesta, si es hombre, no me queda la menor duda que va a ser Javier Lamarque. Y si es mujer, pues hay una competencia, hay 3 trayectorias muy interesantes, la de María Dolores del Río, la de Lorena Valles y tu servidora. Aquí en el terreno de las mujeres, yo sí advierto una mayor competencia. Quien gane la encuesta, si no tenemos la suerte, la fortuna, el privilegio de que el pueblo de Sonora nos elija en esta ocasión, yo me voy a sumar al proyecto de la persona que gane la encuesta. Por supuesto, esperaría lo mismo, ¿verdad? Ujú. Si es al revés y si sí logramos concretar el triunfo en la encuesta, pues también contar con el apoyo. Hay una eh, prueba irrefutable. Hay que voltear a ver mi gobierno municipal, porque Ujú. también hay voces que dicen, es que es panista, su filiación, su filosofía, llenó de panistas el gobierno municipal. No es cierto. Y ahí está el gabinete del municipio y ahí están las pruebas. También hay gente que dice, es que no es incluyente. El gobierno municipal más incluyente de Morena fue el que encabezamos. Invitamos a gente de todos los grupos políticos dentro de Morena. Tuvimos un gobierno muy incluyente, además un gobierno honesto que dio resultados. Entonces, yo me considero una persona que sabe sumar, que sabe incluir, que sabe gobernar, integrando equipos plurales que piensan distinto. El único requisito aquí es la honestidad y el compromiso. Ujú. Y creo que el gobierno que viene, con esto terminaría mi participación, es un gobierno difícil, porque solo será de 3 años. Ujú. ¿Quién en su sano juicio puede considerar que en 3 años puedes hacer un cambio radical de una política pública? Lo que vamos a hacer en estos próximos 3 años, del 27 al 30, es continuar con el legado del gobernador Alfonso Durazo, que es impresionante. Hay muchísimos proyectos y muchísimas obras que van a marcar a nuestro estado, pero además tiene que ser un gobierno eficaz. No hay espacio para el aprendizaje. Hay Sí, que subirse al tren y seguir con ese ritmo y preparar la sucesión, que esto es bien importante. sí. Preparar la sucesión con la mira de dejar encaminado un gobierno fortalecido, con orden en sus finanzas públicas, porque donde te toca un mal gobernador o mal gobernadora que no tiene esta visión del orden de las finanzas públicas, Ujú. te descompone lo que ha logrado el gobernador. El gobernador mejoró la calificación financiera del Estado. El gobernador ha hecho un muy buen manejo de sus finanzas. Tenemos una buena recaudación. Se han logrado concretar apoyos importantes, extraordinarios para el gobierno del Estado. Y esto es gracias a una gestión ordenada. Ahí también decirte que en el Ayuntamiento de Hermosillo hicimos lo propio, lo sabemos hacer. Y es, creo, fundamental entender que en este movimiento hay
una incipiente unidad que se va fortaleciendo, se va fortaleciendo. El gobernador ha sido muy cuidadoso y dice, no queremos grupos, no se deben hacer subgrupos porque luego las tribus dentro de los mismos partidos acaban, ¿verdad? Con los partidos, los Sí. movimientos de izquierda, el PRD, por ejemplo, que es una constante de este ejemplo de cómo es que a veces no se tiene el cuidado de mantener esa unidad. Entonces yo te puedo decir que hoy la dirigencia de Morena a cargo de Judith Armenta, que es una mujer con una gran trayectoria, muy, muy solidaria, está al margen de una preferencia. Lo mismo el presidente del Consejo Estatal de Morena, que es David Mendoza, la propia estructura que se está conformando y que está ahorita a cargo de Felipe Sesma. Y la instrucción del partido es, no se puede en las estructuras del partido inmiscuir en este proceso interno. O sea, Sí. las estructuras del partido se están fortaleciendo, se crearon los comités seccionales, ahorita se están formando los consejos municipales. Esa es una tarea que hace el partido, pero que no está decantada ni apoyando a ninguno de los aspirantes. Y esto es algo bien importante. Yo sí Sí. lo quiero destacar y mi reconocimiento, por supuesto, a la dirigente Judith Armenta por esta imparcialidad. Sí, piso parejo, pues. Sí, Ujú. totalmente. Piso No, parejo y sobre todo, pues, con muchísima alegría, con mucha fe, porque sabemos que Morena va a ganar en el 2027. va a refrendar la gubernatura. Entendemos que el Toño Astiazarán esté haciendo sus esfuerzos para Ujú. hacer la alianza con el PRI, para hacer la alianza con MC, porque lamentablemente ninguno de estos tres partidos por separado puede aspirar a concretar. Es imposible que un partido solo le pueda competir a Morena con una mínima posibilidad de ganar. Es imposible. Ujú. Uniéndose y solo uniéndose Ujú. en alianzas y en coaliciones entre varios partidos, pueden Ujú. competir. Ujú. Con muchísima dificultad van a competir. Realmente el éxito de las alianzas es que logran en algunos estados de la República concretar algunas capitales donde hay una clase media alta grande, porque ahí es en donde se intensifica el voto a favor del PRIAN. Pero cuando tú deshaces esta coalición o esta alianza, pues están en muy difícil situación de ganar. Pero aún uniéndose el PAN con MC, como ha sido el intento permanente del alcalde de la ciudad, recordemos que se trajo a Alejandro Maínez hace no mucho tiempo y que ha estado pugnando por esta alianza PAN-MC, obviamente el PAN-PRI igual, ¿no? Esta alianza que le favorece, porque el Toño Astiazarán sabe que primero es el único opositor que tiene condiciones para buscar la gubernatura, pero desde ahorita decirte que aún con alianza o sin alianza, Morena y los partidos aliados van a ganar en el 2027. Oye, Celida, antes de que te vayas, me gustaría que me dijeras, Hermosillo es muy importante, es la capital. ¿A quién te gustaría ver como candidato o candidata a la alcaldía de la ciudad? Híjola, qué pregunta tan padre me acabas de hacer. Sí, yo tengo mi opinión al respecto, me la voy a guardar. ¿Froilán? Me la voy a guardar por respeto a todos los aspirantes, porque también hay muchos aspirantes. Me la voy a guardar. Solo sí quiero decirte que me parece que en la capital de Hermosillo no se puede improvisar. Ujú. La capital de Hermosillo requiere un perfil con experiencia. La capital de Hermosillo merece una figura que genere una campaña alegre, una campaña que motive, una campaña en donde el candidato o candidata logre cohesionar juventud, experiencia. Y sí, por supuesto, sí tengo mi corazón en ese sentido. Yo quisiera que, por supuesto, Morena pueda recuperar la capital. A mí me han preguntado muchas veces que si yo no estaría interesada, ya sabes, nunca Ujú. falta la pregunta de, ¿y si no ganas la encuesta para la gubernatura, te irías por Hermosillo? Yo creo que esa etapa ya se cerró. ¿Te descartas como Sí, yo no como tengo candidata a la ningún alcaldía? interés de ser candidata a la alcaldía de Hermosillo. Me parece Ujú. que hay que darle oportunidad a otros cuadros, pero sí yo reitero, se requiere de un perfil que tenga
pues esta convicción, ¿verdad? De abrazar al movimiento, de defender esta filosofía progresista y de izquierda en la capital y que también tenga esta buena relación con las clases medias, porque al final del día hay mucha gente que sí vota por Morena, pero Ujú, que todavía no lo dicen públicamente. Es ujú, importante que la candidata, el candidato que vaya por Morena en Hermosillo tenga también esta capacidad de tener interlocución con todas las clases sociales. Es una ciudad con muchos retos y me parece que tenemos muchos cuadros, afortunadamente, Carlos. Por eso quiero ujú. ser respetuosa porque Sí. hay demasiadas personas que pueden dar una muy, pero muy buena campaña y que Ujú. pueden hacer buen Pero gobierno. ya me lo dijiste que tú sí tienes a tu favorito, pues, ¿no? O Sí, favorita. tengo mi Ujú, corazón y tengo mi opinión. ujú, Yo sí hago estas valoraciones, ¿no? De quiénes tienen más capacidad o menos capacidad, quiénes podrían conquistar a este voto, ¿no? Que para mí es importante, la clase media es un voto que tenemos que también trabajar. Es muy importante recalcarlo en Hermosillo, la preferencia hoy por hoy para la gubernatura es de Morena. ujú, Aquí en Hermosillo ganó la presidenta Claudia Sheinbaum, ganó la fórmula al Senado, ganaron todos los 2 diputados federales, se ganaron las diputaciones locales. Es decir, el voto de Morena en la ciudad de Hermosillo ujú, es muy fuerte ujú. y tenemos todos los elementos para recuperar la capital. Dejando de lado la alcaldía de Hermosillo, ¿podrías aspirar a otro encargo, a otro puesto público si no fuese la gubernatura? No, no tengo interés. He tomado una decisión y creo que esa es una decisión congruente. Si no se nos da la oportunidad en esta ocasión, si el pueblo de Sonora considera que eh, no debería yo de buscar la gubernatura y no me favorece el resultado de la encuesta, yo he tomado la decisión de no aparecer en ninguna boleta electoral. Ese es No en el 2027. ujú, Esta creo que es la segunda ocasión que lo menciono. La sí, primera vez lo hice en Agua Prieta, pero yo considero que en la vida uno debe de tomar decisiones que fortalezcan tu congruencia, tus valores. No se trata de andar buscando un cargo público por buscarlo, no se trata de a toda costa aparecer en la boleta electoral. Muchas personas han dicho, va a ser candidata a diputada federal. No estoy buscando ser candidata a diputada federal, no estoy en una mesa para ser negociada. Estoy en una mesa porque creo firmemente que Sonora requiere un proyecto en donde tengamos el entusiasmo, la capacidad, el compromiso de continuar con el legado del gobernador Alfonso Durazo, de continuar con la cuarta transformación. Yo voy a estar al servicio del movimiento, ya te lo dije y te lo reitero. Si ganamos esa encuesta, vamos a hacer un gobierno muy incluyente, muy eficaz, porque estoy segura que vamos a ganar en el 2027. Y si por alguna razón es otro compañero o compañera la que va al frente, yo voy a estar dispuesta a apoyar en la trinchera que se me solicite, pero no me veo en ninguna boleta electoral que no sea la gubernatura en el 2027. por último, ¿hay algún momento que te haya marcado en tu vida? Muchos, Lo que más recuerdes. muchos, muchos. No, bueno, es muy difícil, ¿no? Porque Mm, ahí entramos en el terreno personal, familiar. Yo creo que hay momentos en los que la vida te pone pruebas, pero también hay momentos muy importantes. Obviamente el nacimiento de mis 4 hijos son momentos así que esos te marcan para siempre. Los duelos también, la pérdida de familiares queridos. En mi terreno profesional, pues sí fue muy duro para mí la derrota de la reelección, fue algo sí, que me lastimó mucho. Fue una etapa en la que yo tuve que darme el espacio para reafirmar mis convicciones, porque creo que otras personas se hubiesen retirado de la política. Sin embargo, decidimos permanecer, continuar, y me parece que las derrotas son golpes muy fuertes, pero que te llevan, ¿no?, a hacer muchas reflexiones. Yo estoy convencida que en el 2021 el hecho de no haber concretado la coalición Morena PT Verde fue la causa
de haber perdido la reelección, porque fue menos de un punto porcentual con lo que perdimos, a pesar de haber logrado conquistar 11,000 votos más, porque del 2018 al 2021, Morena tuvo 11,000 votos más para la alcaldía. Y esto es algo que a mí me gusta decirlo porque cuando ves los números te dicen muchas cosas. Sí, claro. Tuvimos 11,000 votos más en el 2021 a favor del proyecto de Morena en la reelección, pero se une el PRI y el PAN y ahí cometimos el error de no ir en coalición con el PT, con el Verde y el PES. Y ahí están las consecuencias. Por eso sí es importante cuidar a nuestros partidos aliados. Está en otro momento esa alianza, yo creo ya, ¿verdad? Ya está en otra realidad, sí, ¿no? Totalmente. En otra realidad. Yo veo muy buenas condiciones hoy por hoy. Muy bien. Célida López, muchas gracias, ¿eh? Gracias a ti, Carlos, y a todo tu auditorio, la gente que te ve, un placer, y los invitamos a seguir las redes sociales de Célida López. Sí, ahí las vamos a poner en un apartado especial, las redes sociales de Célida, para que la sigan. Así que muchas gracias. Y gracias a ustedes por haber visto esta manifestación, que ahora le llamamos podcast, ¿no? Antes eran otros nombres, pero muchas gracias a ustedes. Seguramente habrá un perfil y un enfoque de Célida López que ustedes no conocían y que será de mucho interés. Que tengan excelente tarde.